límite el 27. ¿Por qué el 27? Porque digo, se tienen que ordenar, los que quieren conformar el grupo espontáneamente, me van a tener que informar por mail a la dirección de la facultad quiénes son los que participan de ese grupo, ¿sí? Poniendo en el título o en el sujeto de qué comisión hablan. ¿Cuál es la idea? A medida que ustedes vayan conformando los grupos, yo les voy a ir asignando un número de grupo. Por ejemplo, comisión 3.2, yo ya tengo armado un Excel con 25 grupos que estimo que serán los grupos que van a conformar dentro de esta comisión. Entonces, ustedes me van a escribir los 4 o 5 participantes que son del grupo y yo les voy a escribir, ustedes son el grupo 5. A partir de ese momento, siempre voy a hablar del grupo 5, o sea que es muy importante que ustedes tomen referencia del número del grupo que les toca. A partir de la conformación, el paso siguiente es la elección del tema, que pueden o no comunicármelo al momento que ustedes me comunican los integrantes del grupo. Pueden hacerlo porque lo hayan hablado ya y si no, no importa. Me comunican los participantes del grupo y el tema lo terminamos confirmando en el desarrollo del trabajo, sin problema. Después ustedes van a comenzar a desarrollar el trabajo y el trabajo comprende una presentación escrita y una presentación oral. La presentación escrita yo normalmente pido que me la envíen unos 3 días antes del oral a los efectos, que una vez que ustedes presentan el oral, yo pueda darles ya las notas del trabajo completo. La idea es comenzar a presentar los trabajos desde el día 3 del 5 del 2021 a razón de 4 grupos por semana. Eso nos va a dar el tiempo para llegar bien a la fecha de finalización de semestre. ¿Qué implica este trabajo? Bueno, en este caso implica la descripción del producto, el proyecto o el tema que ustedes estén desarrollando, que como les dije, es una suerte que ustedes puedan elegir el tema, con lo cual elijan un tema realmente de su interés, que resulte algo nuevo o algo que quieran explorar dentro de el tipo de profesión que han elegido, dentro de la especialidad. Tienen que presentar aspectos favorables o desfavorables de este producto, proyecto, temática que presenta, un debate, una conclusión y luego la presentación oral y escrita. También este trabajo final en su formato escrito debe presentar, bueno, normalmente quiénes son los participantes del grupo, una introducción, cuál es el objetivo del trabajo, el desarrollo, una conclusión, ¿no? Es decir, después de todo ese análisis a partir de un marco conceptual que ustedes han realizado del tema, ¿cuál es la conclusión que les queda a ustedes como grupo? La presentación oral suele ser como máximo de 10 minutos y con esa presentación oral, voy a admitir a los alumnos, ustedes obtienen la nota del trabajo grupal, que como ustedes recuerdan, es requisito para obtener la promoción y la regularidad de la materia. ¿Estamos? Bueno, Profe, ¿hay alguna duda sobre el trabajo grupal? Sí, Juana, contame, ¿cuál es la duda? entonces la nota es grupal, los 4 integrantes tienen la misma nota. Sí, en general, sí, salvo que hay algunas excepciones, que es cuando, bueno, a ver, es esperable que lo que se presenta en el trabajo final sea el resultado de la participación de todos los alumnos. Entonces uno dice, listo. A veces nos ha pasado que en las presentaciones orales, más allá de los nervios, nos vamos a descartar toda esa parte. Uno evidencia que no ha habido un mismo nivel de participación o no hay igual dominio del tema, eventualmente hay notas diferenciales. Pero pienso que es mejor apuntar a tratar de tener notas iguales, ¿no? O sea, vamos para ejercitar la habilidad de hacer un trabajo grupal realmente en grupo. Mateo, levantaste la mano. Soy Maxi, no Mateo. Ah, porque acá dice Mateo Zanoni. No. Era mano, pero la verdad no sé qué habrá pasado. Bueno, dígame entonces los que tengan preguntas. Dígame, Maxi. Sí. Al hacer que este trabajo
Yo entré a esta comisión recién el miércoles Bien. y quería saber más o menos si es que ustedes ya se han elegido los grupos o recién No. están hablando del trabajo. Bueno, yo lo que les digo es lo siguiente. Si quieren, nos damos una semana para que los... A ver, todos ustedes, lo mismo que le dije en la clase anterior, van a tener un grupo. Eso está claro. Porque o lo arman ustedes al grupo o lo armo yo, digamos. Los que quieran, los que ya tengan una conformación de grupo, me empiezan a pasar los nombres. Porque si no, yo lo que puedo hacer es, si no, comenzar a armarlo yo. Les propongo lo siguiente, nos damos esta semana para que los que quieran hacer espontáneamente grupo, los armen y me pasen los integrantes. De manera que yo, sacando los que me pasen como integrantes espontáneos, yo empiece a armar grupos y empiece a proponérselos a partir de la semana que viene. Perfecto, yo armo grupos, yo no tengo problema, pero bueno, si hay alguien que me dice, por ejemplo, la banda biomédica, que lo tengo así porque está en el mail así, se quiere juntar todo a hacer un grupo, bueno, ustedes me pasan los nombres y yo lo tomo como ya armado un grupo, pero si no, yo los armo los grupos. Quiero decirles que ha sido debate en la cátedra el tema que nosotros tenemos comisiones mixtas, es decir, acá lo que dice Kevin, a veces tenemos alumnos que son todos de la misma carrera o no. Yo creo que hoy en día el tipo de carrera que están involucradas en estas comisiones es clara y creo que pueden perfectamente compartir un tema entre un ingeniero, un futuro ingeniero en computación y un electrónico o un ingeniero biomédico. No veo ninguna posibilidad de problema para elegir un tema común, porque diría que cualquier tema tecnológico abarca ese tipo de conocimientos. Entonces, digo que si ustedes quieren armar los mixtos, no hay problema. Y el que quiera particularmente reunirse con gente de su especialidad, lo podemos organizar. Pero digo, me parece que, a ver, yo soy ingeniera y trabajo con todas las especialidades y me junto con la gente de sistema y hablo de computación con los temas que me tocan más ligados a tema de robótica, etcétera, y me junto con los de seguridad y higiene cuando tengo que hablar más temas industriales. Entonces digo, no es determinante que tengan que estar agrupados por profesión. A ver, alguien lo puede querer así y lo podemos hacer, pero si no, no hay problema. Se puede mezclar, porque al final la base más o menos es parecida. ¿Estamos? Bueno, yo los voy a dejar a ustedes que se ordenen en grupos, salvo que yo los mezcle y yo los armo. Y el que tenga algún problema, me avisa. Vuelvo a repetir, yo dejo de acá el viernes para los que quieran ya armar su grupo, me los pasen por mail. Ustedes me mandan un mail a mi dirección de la universidad, me ponen comisión 3.2 y yo les devuelvo el mail con el número del grupo. ¿Estamos de acuerdo? No pueden ser 3 porque, a ver, ahí están, veo que ya se están armando los grupos por el WhatsApp, por los mensajes. Digo, ustedes ármenlo tranquilos, me pasan los componentes del grupo, yo sobre ese diferencial armo los grupos que restan. Sí les digo que sean entre 4 y 5, porque si es de 3, ya entramos en una diversidad más grande. Y aparte que se puede trabajar bien 4 en grupo, ¿sí? La clave es que elijan un lindo tema a desarrollar, porque van a invertir tiempo y los trabajos tienen que ser trabajos que meriten un trabajo de ingeniería. O sea, no les voy a decir que hagan un desarrollo, un método de investigación científica, no es así, pero tiene que ser un trabajo sólido desde la perspectiva de un estudiante que está estudiando ingeniería y que tiene la posibilidad de elegir el tema. Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto al tema del trabajo final? Yo tengo una duda. Vamos. Felipe, decime. Después vamos contigo, Dante. Yo quería consultar que vio que usted dijo que el oral era de 10 minutos, o sea que el Sí. trabajo tiene que abarcar algo que se pueda decir en 10 minutos o... El oral tiene que, miren, es interesante eso que me preguntas. O sea, el trabajo tiene que ser un trabajo de desarrollo. Ustedes lo van a desarrollar. Y después tienen que hacer una presentación de 10 minutos que reúna los puntos esenciales del trabajo. Y ahí ejercitamos la capacidad de síntesis.
a mí me ha tocado en mi profesión que he trabajado en proyectos que han durado 2 años y he tenido que participar de la presentación del proyecto donde me daban 4 minutos para presentarlo. Entonces yo tenía que generar una estrategia para en 4 minutos poder poner en esa presentación los elementos más importantes del trabajo. Entonces, realmente fue un gran ejercicio, porque aparte era 4 minutos que me daban la posibilidad de presentarlo y después se acaba el audio, entraba una video en francés, planteaba el proyecto y se acababa el audio y pasaba a otro país a presentar su proyecto. Entonces, digamos, sin que sea esa restricción que tiene, pienso que en 10 minutos un equipo puede presentar las ideas principales y eventualmente interactuamos, porque yo les pregunto cosas, digamos. La síntesis debe resumirse en 10 minutos, que si ustedes piensan que son 4 participantes, estamos hablando de que cada uno debería presentar algo en 2 minutos, 2 minutos y medio como máximo. Pero la idea es así, a propósito, para que ustedes puedan ejercitar la capacidad de síntesis. El trabajo escrito es el desarrollo, el trabajo oral es la síntesis. Bien. Gracias. ¿Quedó claro, Felipe? Sí, sí, muchas gracias. Dante. Mi pregunta era más que acerca de la redacción del trabajo. Nosotros Sí. deberíamos interpretar que el trabajo es una monografía, un artículo, un informe técnico. En realidad va a ser tipo monografía. O sea, tiene que tener una estructura ordenada de la información, tiene que tener una carátula, tiene que tener una introducción, que si quieren poner el objetivo del trabajo, tiene que tener un desarrollo, como dije, los aspectos favorables, esa estructura. Eso está dentro de las condiciones de la materia que está subido a la página virtual. Y por último, debe tener una conclusión. Me ha pasado trabajos que no plantean conclusión y yo ni los paso a lo oral, o sea, los devuelvo antes para que agregue la conclusión porque, digamos, parte del desarrollo de un tema está en poner claramente una conclusión. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No pasa nada si hay grupos que repiten los temas? No pasa nada. ¿Saben por qué no pasa nada? Porque primero o sea, sí se da que repiten los temas y no tendríamos por qué no aceptar temas repetidos, porque cuando uno desarrolla un trabajo grupal, cada uno le da una perspectiva diferente a los temas. O sea, es cierto que el marco conceptual es el mismo, pero eventualmente después yo me comunico con los grupos y hago que exploren cosas distintas, o que ellos mismos proponen cosas distintas. Muy rara vez me ha tocado a mí cambiar la dirección de un tema porque sea igual al otro. Claramente, si ustedes cuentan la historia de la aparición de la tecnología, va a ser igual, porque los actores son los mismos, pero luego el desarrollo suele ser siempre diferente. Bien, acá están preguntando sobre el grupo de WhatsApp, que yo entiendo que lo hay, pero bueno, yo no participo, así que eso sí, por favor, resuélvanlo ahí dentro de la comunicación. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, me gustaría, si no, empezar a desarrollar y a andar la clase, que hay varios temas que tenemos que ver hoy. Preguntas del trabajo grupal o algo de lo relacionado de la primera parte. No puedo ver a todos en pantalla, así que el que tenga alguna duda toma la palabra. Bueno, si no hay dudas o si lo hubiera, me preguntan. Lo que sí, repito la consigna, los estudiantes que ya tengan conformado el grupo, traten de informármelo esta semana. Profe, le hago Sí. una consulta. Claro. Para realizar las actividades obligatorias, ¿tenemos que leer lo que es el tema de los primeros capítulos del libro de Aquiles Gay, no? Sí, a ver, pero aparte la bibliografía obligatoria está dentro de la ley, o sea que ustedes la tienen ahí en la bibliografía. Vamos a repasar el contenido de la materia, vamos a la presentación y comenzamos haciendo un repaso de un tema de la primera clase. Vamos. Y a ver si, por favor, si no te resuelvo la duda después que termino de presentarlo, me lo preguntas. Bueno, gracias. Bien, a ver, ¿qué tenemos acá? Entonces, nosotros, a ver, este es el contenido de la materia y ahí se establece la bibliografía básica. Por ejemplo, para el primer tema, que es la tecnología y la sociedad del ingeniero, ese es el capítulo 2 de Aquiles Gay.
Y para lo que es la parte que vamos a ver ahora de repaso de ciencia, técnica y tecnología, descubrimiento, innovación e invención, es el capítulo 1 de Aquiles. Entonces, esos dos, lo que sería la temática de la primera clase, que en realidad, como comenzamos, la desarrollamos entre la primera y la segunda, está circunscrito el capítulo 1 y 2 de Aquiles, ¿sí? Luego, hoy vamos a avanzar en lo que es ética, que está el material bibliográfico cargado en la página, y en lo que es la especialización de la ingeniería, que también está dentro del material bibliográfico cargado en la LER, ¿sí? Para la próxima clase, en lo cual vamos a comenzar a abordar la tercera clase, ustedes tienen que comenzar a leer el capítulo 3 de Aquiles, que es Técnica, Tecnología y Civilización, hasta antes de las revoluciones industriales. Cuando comienzan las revoluciones industriales, es hasta ahí. Bueno, acá el libro no lo tengo a mano, pero bueno, hay una parte de Aquiles en el capítulo 3 que comienza a hablar de las revoluciones. Las revoluciones entran en la clase número 4. Entonces, para la próxima clase, ustedes deben comenzar a leer el capítulo 3 de Aquiles, ¿sí? Para cada clase está el material bibliográfico asociado. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? El que lea alguna duda en el chat, por favor, me la lee, porque yo estoy conectada ya a la presentación y no la puedo ver. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien que me diga sí, no? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, como ustedes ven, dentro de la clase número 1, hay algo de lo que sería repaso de lo que ustedes vieron en la materia de ingreso, que es un poco lo que es la ciencia, la técnica y la tecnología. Vamos a hacer un breve repaso de esto a los efectos de realmente focalizar un concepto que vimos al final de la otra clase, que está bueno que volvamos a revisar. Entonces, si vamos a lo que es ciencia, técnica y tecnología, ¿alguien me podría definir qué es ciencia? ¿Cómo podríamos definir cuál es la base sobre la cual trabajamos en la ciencia? Si tuviéramos que definir una palabra que sintetice lo que hace la ciencia. Descubrir. Descubrir. Bien. O estudio. Bien. ¿Qué más? Resolver. La ciencia sería como un conjunto de conocimientos. Bien, hablamos de descubrir, hablamos del conocimiento. El método científico. Bien, o sea, más modernamente hablamos del método científico. La pregunta O sea, es qué es ciencia, ¿no? ¿Cómo? La pregunta es qué es la ciencia, ¿no? Sí, ¿qué es la ciencia y cuáles son las palabras que asociamos naturalmente a la ciencia? Ahí está. Pero la de Ahora, crema. bueno, hablamos de metodologías. Ustedes saben. Ah, la puse a hacer rápido encima. ¿Perdón? La ciencia sería el descubrimiento del mundo, descubrimiento sobre el mundo y cómo funciona. Bien. Vamos de nuevo. Entonces, muy bien. La ciencia tiene que ver con descubrir, con conocimiento, tiene que ver con método científico a partir de un momento de la historia donde la ciencia dejó de ser algo subjetivo en manos de pensadores que esgrimían verdades a partir de observación solamente. A partir de Galileo Galilei y sus seguidores, pasamos a tener la ciencia bajo un método que requiere que para que una verdad sea ley debe ser demostrable. Experimentaciones. ¿Cómo? Experimentaciones. Claro, a partir de la experimentación, yo parto de una pregunta, genero una hipótesis y lo que debo hacer para poder confirmar esa hipótesis es demostrarla y a partir de la demostración generamos una ley que es lo que sustenta la base de la ciencia. El método científico aparece a partir de pensadores como Galileo Galilei que establecen esa necesidad de que cualquier verdad o cualquier observación deba pasar un método de verificación para ser cierta. Anteriormente a esto había existido la ciencia, pero la ciencia pura, es decir, se esgrimían verdades, pero sin el sustento de la comprobación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, eso sería la ciencia. La ciencia tiene como fin
conocer las cosas. Por eso, si quisiéramos decir una definición rápida de ciencia, podríamos decir que es el conocimiento de las cosas por sus principios y sus causas. O sea, nosotros estudiamos los fenómenos y podemos definir y conocer lo que estamos estudiando, el objeto que estamos estudiando. Bien, si hablamos de técnica, ¿de qué hablamos? De la forma en la que se hacen las cosas. Bien. Manera de estudio. Forma en que se hacen las cosas. Bien, ¿qué más? Normas. Para realizar eso. Normas. Un conjunto de destrezas, conocimientos. Un conjunto de habilidades. Habilidades, muy bien. ¿Qué más tiene la técnica? Si tuviéramos que definirla con una palabra, la técnica, ¿cuál sería? Capacidad. Procedimiento. Estrategia. Un proceso. Pasos a seguir. ¿Qué más? Estrategia. Método. Método. Estrategia, bueno, habría que pulir un poco. Sigamos. ¿Qué más? Yo sigo Un escribiendo. proceso. Proceso. ¿Qué más? ¿Qué es la técnica? Yo quiero... La experiencia también puede llegar a ser importante para la técnica, ¿no? La experiencia es parte del conocimiento técnico. La experiencia, los métodos empíricos. Sí, Martín, ¿qué? Procedimientos. Ahí está. La palabra que naturalmente asociamos a técnica es procedimiento. ¿Por qué? Porque finalmente la técnica es un procedimiento que me permite ejecutar una operación. Cuando yo digo, yo voy a desmontar un faro o voy a hacer una conexión eléctrica, tengo un procedimiento, una técnica que me permite ejecutar la operación. ¿Sí? Entonces, ese procedimiento va, por supuesto, a definir los recursos que necesito, porque define los materiales, y se asocia también a varias palabras que dijeron como método, porque finalmente la técnica es una descripción de cómo hacerlo. Es muy interesante el concepto de la técnica, porque el concepto de la técnica fue el que llevó con el tiempo, hacia el siglo XVIII, a que aparezca el concepto de tecnología. La tecnología, ya vamos a hablar de ella en unos segundos, tiene unas características que la diferencia de la técnica, que lo vamos a ver ahora. Pero digamos, la técnica per se, por sí, es muy importante porque la técnica fue la que abrió el camino a lo que llamamos hoy la tecnología. No son lo mismo, lean el primer capítulo de Aquiles, porque Aquiles tiene una manera muy didáctica de diferenciarlo, y si tuviéramos que decir una palabra que define la ciencia, hablamos del conocimiento. Si tuviéramos que decir una palabra que define la técnica, decimos procedimientos. Y si tuviéramos que definir con una palabra la tecnología, ¿qué palabra podríamos utilizar? Planificación. Innovación. Bueno, es un conjunto de técnicas, pero es más que eso. Planificación. Bueno, es una de las partes que incluye la tecnología. ¿Sería como el conjunto de la técnica y la ciencia? En general, muchos dicen que la tecnología es como ciencia aplicada, pero no es solamente ciencia aplicada. ¿Qué más? Si tuviéramos que definir una palabra, a ver si hace evolución, sí, está claro, actualización también, pero... Un recurso. Sí, ¿qué más? No, recursos todos son y todos utilizan. Investigación. Sí, pero también es investigación la ciencia. No es diferente a la ciencia, ese aspecto. El arte de crear. ¿Cómo? Repetime, Dante. Aplicación. El arte de crear, profe. El arte de crear. A ver, está claro que la ciencia, la técnica y la tecnología tienen dos motivaciones distintas. La ciencia tiene por motivación el conocimiento. La técnica y la tecnología, ¿qué motivación tienen? Satisfacer necesidades. Sí, y por lo tanto, ¿qué? Un avance. Sí. Soluciones. ¿Y qué más? ¿Producción? Productos Sí. o servicios. Tienen por qué crear productos y servicios. La técnica y la tecnología tienen por fin crear bienes y servicios tecnológicos. Digamos, bienes y servicios, digamos.
No solamente son bienes físicos, porque a veces la creación de algo significa crear un celular, pero también la creación de algo es crear un método de trabajo, no siempre es físico, pero en definitiva es la creación. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan, porque cuando uno se posiciona en el campo de la ciencia, la motivación y el resultante es, la motivación es el conocimiento y el resultante es las leyes, los descubrimientos ¿Sabes que puedo tirar científicos. agua acá y no pasa nada? ¿Cómo? Perdón. Y por otro lado, cuando hablamos de técnica y tecnología, el objetivo es crear bienes y servicios tecnológicos. O sea, crear es la creación, el fin. La motivación es satisfacer necesidades. Y el fin es la creación de elementos. Ustedes me dirán, bueno, pero profesora, yo cuando alguien estudia algo desde la perspectiva de la ciencia, también muchas veces termina generando un bien o un servicio tecnológico, crea a su manera, puede terminar ese estudio científico en la creación de algo. Estoy de acuerdo, pero son como dos naturalezas diferentes de definir la actividad científica a la técnica y tecnológica. La actividad científica está regida por leyes que definen que para algo ser ley tiene que pasar un proceso de método científico que confirme que esa verdad es ley. Para la técnica y la tecnología no es necesario. La tecnología... Como que el ingeniero se concentra más en la utilidad Sí. para bueno, dar un servicio a un producto y por Sí. eso se dice que el ingeniero es la base de la sociedad porque genera trabajo, productos y servicios. Claro. Mejora la calidad de vida. Claro, exactamente. Sí. Me encanta porque ya estamos introduciendo un tema que vamos a ver un poquito, que es quién es el ingeniero. Recuerdan que vimos cuál es por qué nosotros como ingenieros estudiamos las distintas perspectivas que tiene el avance tecnológico en el mundo. Bueno, antes de pasar eso, confirmemos algunos criterios. Es muy importante que ustedes puedan tener una definición de ciencia, técnica y tecnología. La ciencia es el conocimiento, la técnica son los procedimientos, y la tecnología se vincula con una palabra que es proceso, que es un poco más amplia que la del procedimiento, porque no solamente describe el modo operatorio de hacer una actividad, sino que el proceso abarca aspectos más circundantes de la tecnología, como el impacto social de la tecnología. Cuando uno habla de proceso, habla de una dimensión un poco mayor que solo el método que utilizamos para hacer algo. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos de proceso. Cuando hablamos de técnica, hablamos de procedimiento. Y cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quisiera preguntarle, vamos ahora a hacernos algunas preguntas. ¿Qué es descubrir algo? Darse cuenta, por así decirlo, por falta de una palabra mejor, de algo ya existente. Claro, muy bien, Dante. Descubrir algo es decir, encuentro una verdad que existía, ¿sí? ¿Qué es crear? Generar algo nuevo. Muy bien. Utilizar eso para generar algo. Bien. La creación, y lo que nosotros llamamos invención, es generar algo que antes no existía. Innovar. También, básicamente, todo lo que existe en el mundo artificial. Mi hija más chica no entiende, pero claramente el celular no existía hace 40 años. En realidad existía una versión de celular inimaginable para nosotros. En algún momento hasta hicimos el peso y todo del celular que existía. El famoso bloque, ¿sí? Pero algún día no existió la televisión, por ejemplo. Las nuevas generaciones parece como que estuviéramos hablando de hace mucho, pero bueno, hace el tiempo, pero la invención es crear algo nuevo y es parte de lo que significa el mundo artificial. Y después, nosotros tenemos la innovación, es cuando la tecnología de la creación la llevamos a los sectores productivos. Entonces nosotros decimos, bueno, creamos un robot, lo creamos acá en mi casa, lo creamos en un taller. Cuando eso forma parte de una escala productiva, lo llamamos innovación. Y llamamos innovación tecnológica todo aquello que generamos bajo ese sentido. Entonces, bueno, para posicionar los conceptos es importante esta diferenciación. Y luego es importante diferenciar lo que es predicción científica
predicción tecnológica. Si yo les digo, ¿qué es predicción científica? ¿Qué se les ocurre? Poder decir que va a pasar en un futuro bajo ciertas circunstancias. Sí, señor. Eso es predicción científica. Yo siempre doy el ejemplo de la lluvia porque a mí me parece muy claro que bajo ciertas condiciones de presión atmosférica de humedad va a llover. ¿Y cómo lo sé? Porque la ciencia lo estudia, observa el fenómeno, genera una serie de hipótesis, lo descubre y lo puede comprobar, porque cada vez que se dan esas condiciones, el resultado es ese, que es la lluvia. Ahora, si yo hablo de previsión tecnológica, ¿qué se les ocurre que será? Algo que puede que pase en la futura tecnología. Algo que tiene que ver con eso, pero vamos a aclarar un poquito más los conceptos, Fabiana. A ver, Ayrton, ¿qué te parece? Que para mí también, como había nombrado un chico, tiene que ver con el tema de la innovación de las tecnologías ya existentes, que es, digamos, mejorar algo que ya existe. Pero estamos hablando de previsión tecnológica. A ver, Profe, Lisandro. Para mí, previsión tecnológica puede ser revisar un historial de hechos para anticiparse a un resultado. Más Yo, o menos. profe, creo A ver, que es, Esteban. de acuerdo, como dijo Lisandro, es básicamente en cierta cantidad de tiempo, años, ver cuál fue el avance que tuvo la tecnología. No es histórico, la previsión tecnológica no es histórica. Martín. Es prever, es cerca de... Ah, Martín. Entonces, es aplicar la tecnología para un resultado. No, es según, para mí sería según cierto tipo, o sea, cierta información. A ver, espera, espera. Haceme la pregunta de vuelta. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Siento que es que sabiendo los elementos científicos que existen actualmente, predecir en cuánto tiempo se va a crear algo nuevo con esos elementos nuevos conocidos. Yo creería, profe, que sería igual que predicción, solo que previsión trabaja con datos o circunstancias que ya están establecidas, que ya están pasando. Bueno, porque viene prever. No sería, Sí, no sería más, no sería más como, por ejemplo, no sé, nosotros de acá a 10 años sabemos que o vamos a poder conocer Marte, por ejemplo, o podemos tener un teléfono mejor, que es casi obvio de que el teléfono va a estar mucho más avanzado de lo que está ahora. Una hipótesis, decís. Inteligencia artificial. Podría ser. No, no es inteligencia artificial. Ahora levanto yo la mano. Nosotros vamos a seguir con el ejemplo de la lluvia. Digo porque ustedes después lo van a leer lo van a leer en términos conceptual en el capítulo 1 de Aquiles, pero vuelvo a repetir. La ciencia me dice que bajo ciertas presiones de humedad, de temperatura ambiente, va a llover. La previsión tecnológica lo que dice es, ¿cómo debo yo influir en las variables para que haya lluvia? La previsión tecnológica toma la información de la ciencia, pero lo que busca es el hecho de la lluvia. Entonces, si estamos en un periodo de sequía y sabemos que necesitamos para salvar la cosecha lluvia, la previsión tecnológica lo que va a hacer es qué variables tiene que generar para que llueva. Controlamos el clima. Hacer lluvia, dice usted. Lo que tenga que hacer. La previsión No se tecnológica puede controlar el clima. parte de la necesidad de la creación y lo que intenta es influir sobre las variables para obtener ese resultado. Digamos que sería como la aplicación de los factores que pide la previsión. Claro, lo que pasa es que la diferencia es que la ciencia lo estudia para saber cómo ocurren los fenómenos. La tecnología toma la necesidad y ve cómo influir en esos factores para que llueva. Y estaría bueno que... Dice, así es. Yo ahora les Mire digo, lo que dijo Gonzalo. es importante, miren,
es importante que ustedes puedan entender el concepto. Por eso yo les pido que después de esta clase ustedes agarren el manual de Aquiles, lean el concepto y vean si lo pueden encajar. Pero básicamente es eso. Como estamos en el campo de la tecnología lo que busca es la creación o la satisfacción o la resolución de un problema. Entonces, parte del efecto y busca cómo influir en las variables para que ocurra el efecto. Y claro, por ejemplo, el ejemplo de eso sería muy importante porque tuvimos 6, 7 meses de sequía. Evidentemente no estamos tan... No, por eso, a ver, pero pues, tal cual. O sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Alguien me podrá decir, pero profesora, ¿cómo hago para lograr una presión atmosférica determinada? Eso es otra historia. Obvio. Lo que sí va a buscar la tecnología es generar la lluvia. Profe, o sería también, siguiendo la analogía que dice usted, el tema de la siembra y de la cosecha, digamos, por ejemplo, sería que si no llueve, nosotros creamos algún sistema de riego para favorecer el crecimiento de las plantas, sería. Eso seguro, pero en términos de comparación entre la predicción científica y la previsión tecnológica, la diferencia es esa, que la ciencia, la predicción científica dice que bajo ciertas condiciones va a ocurrir un efecto. La tecnología dice, yo quiero este efecto, ¿cómo influyo en las variables? Claro, claro. Y recuerden que esto es absolutamente coherente desde el punto de vista de la definición de tecnología con lo que venimos hablando de lo que es la tecnología. ¿Cuenta una previsión tecnológica? ¿Una previsión tecnológica puede ser válida independientemente si existe ese método en la realidad? En realidad la previsión tecnológica es el objeto, se hace previsión tecnológica cuando se quieren generar efectos. Y en realidad toma la ciencia y todo lo que tenga a mano. Digamos, ese es el espacio que se da a la tecnología a diferencia de la ciencia. No, pues, por ejemplo, en el ejemplo que dio sobre hacer que llueva, sí. Hoy en día no hay una forma para hacer concretamente de hacer que llueva. ¿Cuenta una previsión tecnológica si digo que para hacer que llueva tengo que alterar tales circunstancias, independientemente si no tengo ese método para hacerlo? Sí, o sea, la idea es, yo doy el ejemplo de la lluvia porque doy la predicción y la previsión, pero en cualquier efecto, la ciencia estudia las causas y las consecuencias que llevan a un efecto. La previsión tecnológica parte sobre el resultado que quiere lograr y trata de influir en las variables. Si nosotros pudiéramos hacer llover, la tecnología buscaría la forma de generar la presión atmosférica necesaria para que llueva. Bueno, de hecho hay ensayos de ese tipo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo generar esa? ¿Y los sistemas de riego? ¿Cómo? Los sistemas de riego. Sí. Bueno, ese es otro invento dentro de la tecnología, pero que no toman las variables de la lluvia. Claro, eso es más sencillo, por así decirlo. Claro. O sea, digo, eso también es tecnología, pero acá estamos hablando de la diferencia entre predicción científica y previsión tecnológica. Les pido que ustedes lean el concepto y la próxima clase vamos a hacer una pequeña mención a este tema, a ver si se entiende bien, ¿sí? Sí. Previsión y predicción. Bien. Para terminar, entonces, Profe, sí. Profe, ya está implementado lo del microclima, como dice acá el compañero Lisandro. Ya hubo en un país, creo que Inglaterra ya lo ha puesto en marcha, o no sé si fue en Emiratos Árabes, que se ha hecho a través de una mezcla de gases, bueno, para hacer lo que sería un microclima, tanto para la lluvia como para lo que es la nieve. Tal cual. En Emiratos Árabes, creo que en Dubái, no sé si en esos países. Sí, por el calor. Poco clima lluvioso y demás generaron bueno, la cantidad de dinero que se maneja ahí es impresionante, por ende, han hecho microclimas, en Inglaterra también han hecho un microclima que se adapte de no tanta lluvia, por ejemplo, como en Londres. Hay en otros lugares que se ha hecho, de que han manejado el clima, bien, han hecho que llueva en lugares que no llovía. Tal cual. Sí, ya está implementado, a eso es lo que me refiero. Por eso digo, ahí qué pasa, no esperan a que llueva, generan las condiciones para que se llueva.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, no se preocupen. Está más que bien. Por favor, les pido que recuperen el concepto, porque es importante este concepto dentro de lo que nosotros vemos como perspectiva de lo que hablamos de ciencia y de lo que hablamos de tecnología. Entonces, vamos a seguir con los temas. Bueno, entonces básicamente con eso, yo les pido por favor de que ustedes lean el capítulo 1 de Aquiles, porque Aquiles tiene una manera, como les digo, muy didáctica de avanzar en estos temas que les va a ser muy interesante. Bueno, volvemos a la presentación que comenzamos a ver la clase pasada. Voy a la presentación, porque vamos a hablar un poco más del ingeniero y luego vamos a hablar de la ingeniería. Bien, ¿se ve, por favor? ¿Me confirman? Sí. Bueno, entonces, habíamos hablado de que dentro de la ingeniería, bueno, que vivimos en un mundo moldeado por la tecnología, y vimos los 3 escenarios. De aquellas personas que creen que la tecnología va a tener un crecimiento sin límite, que nos va a poder hacer nada, la abundancia. Sí. Aquellos que dicen, sí, ok, la tecnología nos está dando beneficios, pero también hay que ser consciente de esas cosas que también nos ocasionen problemas. Y hay aquellos que piensan que la tecnología es la pandemia del mundo, donde hay una deshumanización del hombre y que el hombre no tiene muy claro el rol que va a tener en función de los cambios que se van produciendo. Cuando hablamos de estos pensadores, vemos como una cuestión bastante negativa de todo avance tecnológico. Y dijimos que en realidad los problemas tecnológicos no son en sí el problema, sino el uso que hacemos de la tecnología. Y vimos que la posición del hombre y la tecnología ha variado en el tiempo, y de una posición absolutamente dominante de la naturaleza, el hombre, a través de la historia de su existencia, la historia de la vida humana, ha generado modificaciones en la naturaleza, los efectos de poder dominarla. Básicamente comienza, ustedes lo van a leer en el capítulo 3 de Aquiles, cómo empieza a desarrollarse esto de la técnica, la tecnología y la civilización. Y dijimos, ¿pero por qué estamos hablando nosotros de este tema? ¿Y qué dijimos? ¿Por qué estamos hablando nosotros de este tema? Voy a suponer porque vamos a ser ingenieros con este tema de tecnología. Muy bien. Porque somos nosotros los constructores de ese mundo artificial. Nosotros somos los constructores del mundo artificial. De hecho, tenemos un sinónimo a nuestra profesión, que es que a veces nos dicen tecnólogos, porque trabajamos en el campo de la tecnología. Entonces, desde esa perspectiva de que nosotros somos los tecnólogos y somos co-creadores del mundo artificial, es muy importante nuestra formación, la función que asumamos y también nuestra responsabilidad. Y para esto es importante decir que el ingeniero debe ser participante activo del proceso socioeconómico para encauzar esos desarrollos. Y digo esto, y quiero dejarlo claro, que eso es para todos los ingenieros en el lugar que nos toque ejercer la profesión. Porque hay alguien que pueda decir, bueno, profesora, pero yo trabajo en una fábrica. ¿Qué tengo yo que ver con el impacto tecnológico? Bueno, nosotros trabajamos en fábrica y decidimos qué tipo de energía usamos, decidimos cómo vamos a operar los medios, definimos qué métodos de trabajo tomamos, definimos qué hacemos con los residuos industriales, los define un ingeniero eso. O somos parte de la definición de un ingeniero. Entonces, es importante tener bien claro cuáles son las consecuencias de la tecnología que usamos. E incluso acá dice su formación. También podemos cometer errores por omisión. Por eso es muy importante la formación que tengamos. Es importante saber, cuando nosotros vamos a definir una fuente eléctrica, cuál es la mejor fuente eléctrica y cuál responsabilidad tenemos nosotros en esa definición. Yo hace un tiempo daba clases a los ingenieros civiles y yo les decía, todos hablamos de las energías renovables, etcétera. Yo construí mi casa hace 8 años y a mí nadie me ofreció paneles solares para recuperar energía para mi casa. Y tengo una terraza que podría tener perfectamente paneles solares. Bueno, todavía lo puedo hacer. Pero casas más nuevas que se han construido cerca de la mía tienen paneles solares.
Entonces digo, bueno, ¿por qué no usarlos? ¿Por qué no nuestra visión de lo que queremos de la tecnología y el uso de la tecnología presente en cada uno de nuestros actos de ingeniero? Quiero decirles que esto de ese mundo que vemos así, esta consecuencia, no es de algunos solo locos que dijeron vamos a destruir el mundo. Esto es la suma de decisiones que hemos tomado, lo que hemos creado el mundo artificial. Que algunas veces no tuvimos posibilidad de hacerlo mejor. En la primera revolución industrial, si ustedes ven fotos de la primera revolución industrial hoy, se agarran un poco la cabeza. Ven cosas que hoy en una industria serían impensadas. Pero bueno, en ese momento era la sociedad que gobernaba las primeras fábricas. Hoy, ver una foto de lo que sería la foto de una fábrica de la primera revolución industrial en el 2020 sería impensado. Y si lo es malas definiciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a explorar bien lo que es las revoluciones para que lo vean. Bueno, es importante conceptualizar esto. Luego avanza aquí poniendo un poco de fechas y de historia, donde comienzan a aparecer los primeros ingenieros. En realidad, la creación viene intrínseca con la humanidad y ha pasado por muchos periodos. Ahí está la periodificación de la historia, en prehistoria, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Los primeros conceptos de ingenieros surgen en la edad antigua a través de aquellos ingenieros que básicamente se ocupaban de la defensa, los militares, y luego se fueron uniendo los mecánicos. Luego la Edad Media y luego el Renacimiento ya trajo el vocablo ingeniero puesto en los grandes desarrollos. Ya vamos a ver algunos referentes ingenieros de la Edad Media y el Renacimiento que hicieron grandes obras de ingeniería. Profe, Bueno, hay ingenieros de tortura. Sí, también, porque también había de todo en esa época, pero no sé si eran ingenieros, por lo menos no se llamaban así. Cuando yo hablo de la Edad Media o del Renacimiento, hablo de Leonardo da Vinci, por ejemplo, que hasta tuvo la idea de hacer una máquina que volaba. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, universalmente se dice que el 27 de junio de 1490 es la fecha del ingeniero, porque fueron convocados todos los ingenieros de la época para definir la maqueta de la torre interna de la Catedral de Milán. Y ahí empezamos a encontrar ya los ingenieros puestos en la función de ingeniería con nombre propio, digamos. Bien. Bueno, acá tiene la época que hablábamos. Bueno, tenemos referentes de la ingeniería ya en la Edad Media y el Renacimiento como, bueno, Brunelleschi o Leonardo da Vinci, que ahí está la famosa máquina que volaba. O sea, Leonardo da Vinci fue un constructor en toda su obra y su creación, un artista también, por eso se dice que era un ingeniero y un arquitecto, y bueno, tuvo posibilidad de hacer grandes obras. ¿Qué día se celebra el Día del Ingeniero en Argentina? Es el 16 de junio, básicamente porque allí se creó, en el año 1865, se creó la primera ingeniería en el país. Bueno, entonces se conmemora en Argentina esa fecha como ingeniero. Hay algo que rescato de esto y solamente es una sugerencia. Acá hablamos un poco de historia para asociar cuándo nació el concepto de ingeniero. Pero después, en el capítulo 3, vamos a ver la evolución de la ciencia técnica y tecnología a lo largo de la historia. Un consejo para ubicarnos es que ustedes puedan hacer una línea temporal como la que ven ahí, ubicando los hechos en el momento que fueron ocurriendo, por lo menos en las grandes etapas de la historia. ¿Qué avance hubo en la prehistoria? ¿Qué avance hubo en la Edad Antigua? La Edad Antigua, en realidad, lo importante fueron los elementos que contó el hombre para su desarrollo, y de hecho dieron orígenes a los nombres de la Edad Antigua, la Edad de Metal, la de Bronce, la de Hierro, etc. Después pasamos a la Edad Media, la Edad Moderna y Contemporánea. Es importante que cuando estudien el capítulo 3, sugiero, y me parece que da muy buen resultado, es poder calendarizar de qué hablamos y en qué periodos hablamos. Eso es complementario a la tarea para la semana que viene. Bien. Bueno,
Ahora, si nosotros quisiéramos definir con una palabra que un ingeniero, dijimos que era un tecnólogo. Ahora, si tuviéramos que definir quién es el ingeniero en el mundo de hoy, eso depende de qué perspectiva lo hablamos. Si hablamos desde el punto de vista institucional, un ingeniero es un egresado de una universidad o un instituto académico que lo habilite. En la ingeniería les otorga, cuando ustedes se reciben, un título habilitante. Desde el punto de vista de sus actividades, bueno, es el arte de dirigir los grandes recursos, ¿sí? Es aquel hombre que dice que partiendo de sus conocimientos, sus ideas, sus medios, los recursos, concibe y construye el mundo artificial. Realiza proyectos o desarrolla procesos. El objetivo siempre está puesto en mejorar la calidad de vida del ser humano. Es importante esto de objetivo. Vamos a volver en unos minutos cuando hablemos de la ingeniería. Desde el punto de vista de sus actividades, ¿quién es un ingeniero? Aquel que hace asesoramientos, peritaje, desarrolla proyectos, cálculos, investigación, planifica. Cuando hablamos hace un ratito de tecnología, uno de ustedes dijo la palabra planificación. Planifica, fabrica, dirige, etc. Y desde el punto de vista de su vinculación, ¿con quién está más vinculado el ingeniero? ¿Con la ciencia técnica o la tecnología? Con la tecnología. Claramente que sí. Creo que no hay ninguna duda de eso, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son sus campos de acción? Si yo tuviera que decir, bueno, ¿dónde se desenvuelve el ingeniero como acción, en su campo de acción de trabajo? Bueno, básicamente se desenvuelve la ingeniería más del lado de la técnica, de la tecnología, toma una parte de la ciencia y además trabaja en otros ámbitos, como la dirección, la administración, el control. Nuestra profesión nos lleva a ocupar diferentes espacios o campos de acción. Desde el campo técnico pura y exclusivamente, podemos trabajar en el control de procesos, podemos trabajar en la administración, en sectores de soporte de la actividad, como son las compras, como son la parte financiera, cuando tenemos que hacer distintas valorizaciones de la tecnología, podemos trabajar en la dirección, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestra capacidad y nuestras habilidades que tienen que ver como ingenieros. Seguramente tendremos que ayornar algunas más que no son puramente ingenieriles, pero bueno, a mí me tocó participar de una dirección, entonces complementé mis estudios y estudié un MBA, un magíster en dirección de empresas que me dio la información necesaria para desarrollarme idóneamente en un área de dirección, digamos. Pero bueno, es como que la ingeniería habilita a participar de estos campos que no son tan tradicionales como el campo puro de la técnica del ingeniero, pero de la ingeniería y de la tecnología, pero sí que nos lleva a esos lugares. Y otro campo de actividad que puede desarrollar el ingeniero es la docencia, y aquí me ven felizmente dando esta clase porque la docencia es una de las cosas que uno suele hacer con mucha vocación. Es muy grato ser docente, así que si a ustedes les gusta, les digo que es muy grato ser docente de la universidad. Bien. ¿Usted empezó con la idea de ser docente? En realidad no, yo empecé, yo estudié mi carrera de ingeniería en la Universidad Tecnológica y mientras que estuve cursando la carrera, ejercí algunos cargos docentes. Fui ayudante, alumna, sí, pero después me dediqué a la parte industrial de lleno. Después me dediqué a la parte, a trabajar en una fábrica muchos años, pero siempre me gustó mucho la docencia, entonces la vez que tuve la posibilidad de volver a la docencia es una cosa que bastante me gusta. De hecho, no solamente soy docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, sino que doy unos cursos de grado en la Facultad de Ciencias Económicas y en una universidad del sur. Pero digo, el campo del ingeniero también es la docencia. El que le guste la docencia también puede ser docente tomando la ingeniería. Y bueno, de hecho, ustedes están cursando la ingeniería con muchos profesionales afines a nuestra carrera. La mayoría son ingenieros, los docentes con los que van a cursar toda su carrera, digamos. Es un campo más en el que el ingeniero puede desenvolverse de una manera bastante satisfactoria. Claramente yo me tuve que actualizar en técnicas pedagógicas
y la verdad que corresponde que sea así, me parece bien. O sea, digo, por ahí no es que yo tenga una materia de docencia, tuve una materia de docencia a lo largo de mi carrera de grado, pero bueno, uno después empieza a especializarse y formarse en los campos de acción que uno quiere trabajar, o que la profesión lo lleva a trabajar. Eso está claro. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Luego tenemos distintos ámbitos donde se desarrollan los ingenieros. En instituciones públicas o privadas. Bueno, está claro, podemos trabajar en instituciones públicas, podemos trabajar en distintos órganos de las entidades públicas que contratan ingenieros, que bueno, son muy diversos, desde los grandes centros de cómputos hasta funciones técnicas asociadas, bueno, los hospitales hoy tienen ingenieros en roles de cuidados de máquinas, de desarrollo de tecnología hospitalaria o desarrollo de tecnología. En todo ámbito donde se desarrolle la tecnología, el ingeniero puede estar. Y ni hablar también en lo que son las empresas privadas. Y luego las modalidades de trabajo suelen variar, pero puede haber una relación de dependencia donde nosotros formamos parte de la estructura de las instituciones que mencionamos previamente, o podemos ser independientes. Ser independiente es plantearse como ingeniero ser uno mismo la empresa. Y o tener su propia empresa o trabajar como consultor en temas específicos asesorando a instituciones públicas o privadas. Normalmente esos últimos serían los emprendedores. ¿no? Los emprendedores o los consultores también. A ver, hay una colega, una ingeniera en seguridad e higiene, que ella es consultora de empresa. Entonces, cuando yo tengo alguna duda, la contrato a ella y trabajamos con... Ella es su propia empresa y es una gran conocedora del tema de su incumbencia. Entonces, yo cuando tengo que particularmente trabajar sobre algunos aspectos, la contrato a ella y trabajamos juntas desarrollando alguna herramienta o desarrollando algún método de trabajo con el savoir-faire que ella puede aportar. Ella es ella sola empresa. Entonces, bueno, trabaja independiente, digamos. En cuanto a las ventajas y las desventajas de esto, en realidad es como que es importante posicionar la posibilidad de trabajo y luego cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ambas. Pero bueno, está claro que los desarrolladores entran mucho en el trabajo independiente. Eso, el trabajo independiente hace que la organización del trabajo sea personal, o sea, a cargo del profesional. Bien, ahora vamos a hablar, hasta ahora hemos hablado del ingeniero. Ahora vamos a hablar de la ingeniería, y si ustedes pudieron leer el material para hoy, que era de la clase anterior, habrán visto que hay un documento en la LED que alguien pudo leer ese material, donde habla de las definiciones de ingeniería. Sí, donde hay un cuadro con muchos puntos. Bien, exactamente que sí. Bueno, a ver, si nosotros quisiéramos decir definiciones de ingeniería, podríamos empezar a decir millones de definiciones de ingeniería. Hay un grupo de personas que se tomaron el trabajo de hacer eso a los efectos de unificar una definición de ingeniería y empezaron a buscar definiciones. Pero para poder catalogarla, para poder tener un patrón común de cómo organizarlas, decidieron definir tomar para cada definición 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Objeto, objetivo y metodología. Muy bien. Definieron que iban a identificar para cada definición objeto, objetivo y metodología. Cuando hablamos de objeto en una definición de ingeniería, ¿de qué hablamos? Con lo que se va a trabajar o... Claro. Es sobre lo cual va a actuar la ingeniería. ¿Cuál va a ser el objeto? Sobre recursos naturales, ¿sobre qué? Tomando herramientas. ¿Cuál va a ser el objeto? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿A qué hace referencia? A lo que se quiere lograr con el objeto. Muy bien. ¿A qué quiero lograr con la ingeniería? Satisfacer necesidades, resolver problemas. Bueno, ¿quién más puede aportar algún objetivo? ¿El para qué lo hago? El para qué lo hago.
el objetivo es ese. Y ustedes van a ver, hay 26 definiciones, si mal no recuerdo, de ingeniería en la lista. Ahí hay algunas que dicen expresamente el objetivo. ¿Y la metodología qué sería? Sería la forma, profe, de... A ver, Nelson, ¿qué sería? ¿No sería la forma de hacerlo o de realizar La el forma, objetivo? ahí está. El cómo se Eso. lleva a cabo. La metodología es cómo lo hago. ¿A través de qué transforma ese objeto en ese resultado que yo quiero? Entonces, si ustedes van a la página virtual y buscan este documento, ustedes van a ver una serie de definiciones de ingeniería que están clasificadas por objeto, objetivo y metodología. Lo que parece ser importante es que cuando tiene esos tres elementos, la definición es bastante completa, porque son las tres partes. Me parece que en términos de poder decir una buena definición de ingeniería, está bueno poder responderse a esas tres preguntas, si tiene esos tres elementos. Entonces, para la próxima clase, les pido que lean las definiciones que tienen en el adjunto de la página web, lean en la página, en el aula virtual las definiciones y de esa elijan una. ¿Cuál es la definición de ingeniería que a ustedes les parece que responde más a la definición que debería tener la ingeniería? ¿Se entiende el que consigna? Sí, profe, perfectamente. Sí. Tienen que elegir una de esa lista de definiciones y justificarlo, lo vamos a hablar. Les voy a preguntar. Disculpe, profe, ¿dónde? Que no escuché. Tienen que, entonces, la consigna es, sobre la lista de definiciones de ingeniería, que son muchas, que están en ese adjunto, elijan la que ustedes crean que responde más a la definición de ingeniería. Y justifiquen por qué. Tengan por qué eligieron esa y no otra. Profe, Sí. yo no me encuentro en el... Ya te digo, ¿qué días? Campo virtual. Esperen un segundo que lo vi yo, ya les digo. A ver el título que tiene. Introducción a la Ingeniería 2021. Esperen un segundito. Sí. Espérenme. Definición de ingeniería se llama. Y figura bajo el título de Bibliografía básica, definición de ingeniería, campos de aplicación. Acá la estoy viendo. ¿Sí? ¿Qué archivo es, profe? Es un archivo PDF que está en el capítulo 1 y 2. Dice, clase 1, tecnología, sociedad, ingeniero, descubrimiento, innovación, invención. En la clase 1 hay una bibliografía que dice, bibliografía básica, definición de ingeniería, campo de aplicación. ¿Ustedes lo están viendo? No, profe. Dale que entré a ingeniería, biométrica y no sé qué más. En realidad está en la clase 1, ingeniería, dice. La tecnología, la sociedad, ingeniero. ¿Se entiende? ¿Se vio? Sí. Bueno, ahí tienen, son 28 las definiciones que aparecen ahí. Todas están clasificadas bajo ese criterio de objeto, objetivo y metodología. Lo que ustedes tendrán que hacer es elegir una de todas esas que mejor represente la idea de lo que ustedes creen que debe ser la ingeniería. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver, para la clase de hoy, vamos a ver al final, ustedes tenían que buscar artículos de cuál creen que va a ser el futuro de la ingeniería, y lo vamos a poner en puesta en común en unos poquitos minutos más. ¿Se entendió la consigna? De esas 28 definiciones, ustedes elijan una, que en general me dicen los alumnos, elegí la 4, elegí la 5, elegí la 6, y vamos a hacer una puesta en común de su elección. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta que... Dale. ¿Cuáles eran los tres objetivos que tenía que tener la definición para ser Objeto, válida? objetivo y metodología, y eso está en el texto que anterior a las definiciones. O sea que el concepto está ahí. Bien, gracias. Profe, ¿Alguien va a el mencionar? oral, profe, el oral del parcial va a ser, o sea, en este Meet, por ejemplo, nosotros los 4 del grupo hacemos la presentación así como estamos ahora, o va a ser solamente con usted. ¿El oral de qué? ¿Del trabajo grupal? Sí, del trabajo grupal. Bien. El oral del trabajo grupal va a ser una reunión conmigo, pero en general si estuviéramos en la clase en la facultad, es una clase normal. O sea que el que quisiera participar puede participar si quiere. Yo publico, podemos utilizar este mismo link, yo digo a qué hora nos encontramos en este link y ustedes vienen y tienen un horario predeterminado para presentar el tema en esos 10 minutos. Ah, está bien, gracias. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Profe, disculpe que no encuentro bien las definiciones esas de ingeniería en el aula virtual. En el aula virtual, andate a Introducción en Ingeniería 2021. Sí, ahí entré. Bien, ahí en la clase 1 dice la tecnología de la sociedad del ingeniero. Sí, pero no me sale clases, no, me sale, digamos, el cuadro. Primero me dice bienvenido a Introducción a Ingeniería, el cuadro, cronograma de clases, consideraciones por el desarrollo. Y abajo, Clases, salas de Meet, pero... no, entonces A vos la tenés, derecha arriba hay un lugar que dice recursos. Donde dice actividades, dice cuestionario, foro y ahí dice recursos. Ahí aparece. bien. Ah, capaz que no me parece. Bueno, lo estoy viendo con el Pues celular. yo lo encuentro en un lugar donde dice primero, un título grande, Ingeniería, Ética, Futuro de la Ingeniería. Exactamente, yo lo tengo así, lo estoy viendo así. Y en ese lugar, la clase 1 dice bibliografía básica, Ah, ahí está, definiciones de ahí ingeniería. está, lo encontré, lo encontré. Lo encontraste. Bien, ahí Sí. está el material. Léalo. No le voy a decir que estudien las 28 definiciones, porque no existen, pero sí es importante que podamos concretar una idea de una definición de ingeniería completa que reúna estos tres aspectos: objeto, objetivo y metodología. Bien. Nos quedan 10 minutitos más. Bueno, vamos a hablar 5 minutos del futuro de la ingeniería. ¿Pudieron encontrar algo que hable del futuro de la ingeniería? Lo que yo busqué y encontré rondaba, eran más que nada artículos viejos, para así decirlo, 2 años para atrás, Bien. en 2017 algunos, y la mayor parte hablaban más del futuro de la ingeniería como una carrera en sentido económico. ¿Cuánto ganas? Si ganas más, ganas menos, todo eso. Bien. No encontré nada Yo respecto también a encontré lo tanto. mismo. Intenté Claro. buscar acerca sobre el proyecto o cómo se va a ver la ingeniería o qué se espera de la ingeniería, pero lo Bien. máximo que encontré fue un video de 2 minutos que decía: queremos hacer un mundo mejor. Bueno, voy a decir, muy bien Dante, muy bien Fabiana, que han buscado. A ver, es cierto que el futuro de la ingeniería, cuando uno lo plantea así, uno busca distintos portales, hablan en general de la remuneración del ingeniero o la necesidad del ingeniero para el desarrollo de un país. Entonces suele haber ratios que dicen, bueno, en Argentina hay un ingeniero cada tantos habitantes, la idea sería poder tener un país en vía de desarrollo. Para ser un país desarrollado necesita un ratio de ingeniero por cantidad de habitantes. Eso es un aspecto que podría ser interesante. Pero es cierto, perdón, Ayrton, ¿querés decir algo? No, que bueno, los foros que yo vi decía que se necesitaba, de hace 2 años, se necesitaban 10.000 egresados de ingeniero por año en el país y se estaba dando 8.000 o menos. Había aumentado el número, pero se necesitaba mucho más todavía. Y que bueno, el futuro acá en la ingeniería en la Argentina es más tirado por los alimentos, el sector agropecuario y bueno, se buscaba más por el lado de la medicina para ayudar
al sistema de salud, pero no Bien. mucho más. Yo Claro, había yo visto también lo que... uno similar a este, que uno más reciente que fuera más, hablaba más de los ingenieros tirando a lo que es la tecnología de la informática. Sí, Les comparaba sus salarios contra otros aspectos de la economía. Y hablaban en un contexto de de pandemia, de que fue el 2000, a fines del 2020 fue publicado eso. bien. Luis, Yo, ¿qué por encontraste ejemplo, vos? profe, lo Sobre que... la industria 4.0, sería Ah, bien. Ese es un básicamente tema cómo muy se... interesante que vamos a ver. Sí. Claro. Joaquín, ¿qué encontraste profe, vos? Joaquín levantó la mano. yo... Joaquín Díaz, tengo la manito como levantada. No, profe. Ah, bueno, entonces no sé. Bien. No importa. Bueno, escúchame una Profe, cosita. Sí. yo lo que había visto, por ejemplo, era sobre o sea, un foro que decía de los ingenieros civiles, de que hay muy pocos ingenieros civiles en Argentina, o sea, que hay muchos, pero que la gran mayoría se están por jubilar en los próximos 5 años y no hay toda esa gente que lo reemplace. O sea, no están saliendo suficientes ingenieros civiles recibidos para reemplazar todo lo que se van a jubilar en los próximos años. Ah, bien. Acá leo en los mensajes que dice que encontraron un futuro que está relacionado con el uso sustentable de recursos. Totalmente que sí, es así, y de hecho ya vamos a hablar de una de las lecturas que se propone dentro del aula virtual, que es muy interesante de ver. Bueno, Franco decís, yo encontré la nueva ingeniería que se calcula que van a tener más futuro, y bueno, sí, perdón, Luis, ¿alguien más quería hablar? Yo, Ujú. Sí. Bien, bien. Ahí mencionan que hablan de una ingeniería más humanista, amigable con el medio ambiente. Bueno, también Alejandro dice, más estudiantes de ingeniería planean un futuro lejos del país. Bueno, a veces las profesiones tienen que ver con las coyunturas que tengan los países, ¿no? Bueno, eso es como un tema mundial. También el otro día leí artículos bueno, claramente los estudiantes de ingeniería a veces miran con buenos ojos los lugares donde hay mayor desarrollo tecnológico y hay países del primer mundo que están a la cabeza de la ola, Alemania, por ejemplo. Bueno, sí, esas son coyunturas que uno por ahí tiene que ver, que tiene que pensar, bueno, no sé, eso es casi uno con sus propias circunstancias. Lo importante es importante ver el contexto del futuro de la ingeniería. Hay un artículo que está presentado como lectura obligatoria, no me acuerdo si es obligatoria, déjenme que me miren la página web, que es interesante que lo lean. Desafío de la ingeniería, bibliografía básica, que está en la clase número 2, donde habla básicamente de que la ingeniería del futuro tiene la contribución que tiene que hacer la ingeniería en el futuro, tiene que ver con varios hitos,
como la pobreza, o sea, mejorar las condiciones para bajar la pobreza, el hambre cero, para trabajar sobre la igualdad, la salud y el bienestar, la educación, a maximizar todos los recursos para que exista agua potable, energía renovable, trabajo decente y crecimiento económico. Hay un artículo interesante que les propongo que lean dentro de la página virtual que habla de cuál es la contribución de la ingeniería en todos esos grandes temas que parecen ser los desafíos del futuro. Profe, Sí. ¿es en la clase 2 lo que me está nombrando Sí, ahora? en la clase 2 está el artículo, hay una síntesis, pero vayan al artículo bibliográfico que es interesante de leer y que habla de todos estos tópicos donde la ingeniería va a jugar un rol en primera mano, digamos, para eliminar todas estas grandes situaciones o para contribuir favorablemente al desarrollo que varios de ustedes pusieron en el grupo, que es el desarrollo sustentable. Bueno, nos quedan 4 minutos y quisiera hacer un repaso de los temas que hemos visto entre la primera y la segunda clase y qué vamos a abordar la próxima clase y cuáles son las actividades que les quiero dejar como consigna que repasen. Bueno, hoy volvimos sobre el concepto de ciencia, técnica y tecnología. Lean el capítulo 1 de Aquiles, que suele hacer una puntualización bastante interesante y clara de estos conceptos. Entonces, y dentro de esos conceptos vamos a ver la previsión tecnológica y la previsión científica. Lean los conceptos, los efectos de que si hay alguna duda, la próxima clase, en la primera parte, lo tratamos de resolver. Luego comenzamos hablando del capítulo 2 de Aquiles, que es los desarrollos tecnológicos, la perspectiva del desarrollo tecnológico y el rol del ingeniero en esos desarrollos. También tratamos de responder la pregunta, ¿qué es el ingeniero en el mundo de hoy? Y de acuerdo a de qué estemos hablando, desde una perspectiva institucional y de aquel egresado de la universidad, los distintos aspectos. Esto también está bien desarrollado en el capítulo 2 de Aquiles. Después hablamos de los campos de acción del ingeniero. Los campos de acción del ingeniero que tienen que ver con básicamente el campo tecnológico, con un poco de ciencia, con otras funciones como la dirección, la administración y control, y como otro campo más posible de desarrollo que es la docencia. También hablamos del ámbito de su desempeño y empezamos a introducirnos sobre cuál es la definición de ingeniería. Ustedes son ingenieros y tienen que tener una definición de ingeniería que responda a lo que la ingeniería es hoy y lo que va a ser el futuro. Entonces, hablamos de la definición de ingeniería, que una buena definición de ingeniería está basada en un objeto, un objetivo y una metodología. Y bueno, y en el futuro en ingeniería están los temas que acaban de mencionar, más les propongo que lean a conciencia el artículo sobre cómo contribuyen los ingenieros a la realidad de los grandes temas que se avecinan en el futuro. Y vamos a hacer alguna conclusión porque claramente la ingeniería va hacia un camino de especialización, lo demuestra la ingeniería en los últimos 20 años, y va hacia, bueno, tomar como base claramente el impulso tecnológico que está presente en todas las especialidades. Bueno, estos serían los temas que hemos visto en la clase de hoy y en la clase de la primera clase. Para la próxima clase lo que vamos a hacer es ver ética, que es un tema también que en realidad es de la segunda clase y lo vamos a tocar en la primera parte de la clase que viene. En ética hay un documento también cargado en la página que es la bibliografía de base y hay 3 casos que se mencionan como ejemplo de ética. Me gustaría que le den una leída porque vamos a tratar de deshacer alguno de esos casos, o los 3, si tenemos tiempo, preferiría que sean los 3, donde se hablan de los dilemas éticos que se enfrentan hoy en la realidad los ingenieros. Bueno, los 3 casos son 2, uno de Citicorp, el otro de un puente y otro de una industria autopartista. Lectura para la próxima clase, el material de ética, más los casos, y el capítulo 3 de Aquiles hasta las revoluciones industriales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Las consignas? Sí, profe. Bien. Bueno, último minuto, porque bueno, ya que espero unos minutos para empezar, voy a tomarme 2 minutos más para consultarles si hay alguna duda.
Profe, yo tengo una duda respecto al libro ese que estuvo hablando de Aquiles. ¿Dónde lo podemos buscar? Mira, de Aquiles hay una versión virtual que existe, que nosotros no la difundimos en la cátedra porque no sé si tenemos la autorización para difundirla, pero que todo, el año pasado yo di la materia y los alumnos me lo pasaron y se lo pasaron por el grupo de WhatsApp. Traten de recuperarlo porque existe y está difundido. Lo que pasa es que no puedo hacerlo yo en primera persona porque no podemos difundir un libro sin la debida autorización. Si está disponible en el LEB. Ah, bueno, si está allá es porque está habilitado. Aquiles Gay. Sí, bueno, entonces está ahí. Bueno, el año pasado no lo teníamos, no estábamos autorizados a hacer la difusión. Bien, Dante, perfecto. ¿Dónde lo podría encontrar? ¿Alguien me puede tirar ese dato? Ahí dice que está en el ebook. En el LEB, en la página principal, dice para descargarle el libro Introducción de Ingeniería y Tecnología, Ingeniería y la Cultura de Aquiles Gay, y te da un link para donde te manda unas instrucciones para descargarlo. O que alguien lo suba al grupo de WhatsApp de esta comisión. Si no, ahí lo acabo de compartir ahí en el grupo de WhatsApp. Ah, listo. Dale, gracias. Bien. Recuerden que los que tengan definidos los grupos me lo pasan ya por mail a mi dirección de mail de la facultad con el título Comisión 3.2 y yo ya empiezo a filtrar la página para que el próximo lunes ya podamos empezar a constituir los otros grupos. Bueno, van a ver que vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que pueda aclarar? Lisandro. Chao. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, la clase está terminada. Cualquier duda nos comunicamos durante la semana al mail. No duden en escribirme. Y bueno, les deseo una excelente semana. Cuídense mucho de la pandemia todavía. Sí. Chao, nos vemos. O nos Esteban. comunicamos solamente por mail. Repetime la pregunta, por favor. ¿Solo y únicamente por mail nos comunicamos? No sé cómo se te ocurre si no. No, pensé que tenía WhatsApp. O sea, pero... Sí, tengo WhatsApp. Yo, ¿saben qué me gusta? Les explico por qué. Me gusta mucho manejarme con mail porque yo puedo tener la recepción y el envío. Tengo WhatsApp, pero bueno, si quieren la próxima clase se lo comparto. Yo la verdad que me han incluido a veces las comisiones de los grupos de WhatsApp. Lo que pasa es que, ¿sabés qué me ha pasado, Esteban? Que después hay mucho intercambio entre ustedes y cuando yo me siento con la responsabilidad de leerlo, leo todo y a veces sé que no tengo que leer. Entonces, si ustedes quieren, para respetar cada uno de los espacios que tenemos, si ustedes quieren que yo participe, no tengo problema, y si no, me escriben a la dirección de mail y nos manejamos por la comunicación de mail, pero bueno, lo podemos pensar los dos. El año pasado me metieron en un grupo y ya era mucha la comunicación que tenían de muchos aspectos y me parecía que a veces no estaban, la mayoría del tiempo no estaba involucrada. Lo digo con el más absoluto respeto, digo, por ahí hasta decía, me parece que no, se trata de cosas. Entonces, yo lo que les propongo es que ustedes me escriben al mail y yo cuenten que tengo mi mail profesional y el mail de la facultad, lo veo cada rato, lo tengo ahí bien presente. Cualquier cosa, ustedes se comunican por ahí y tienen la privacidad que necesitan para comunicarse en su grupo de chat, digamos. Profe, yo tuve justo problemas de internet cuando estaba diciendo cuáles eran las consignas para la próxima clase. Te lo repito. Primero leer el capítulo 3 de Aquiles para ver lo que es la evolución de la ciencia y la tecnología y la sociedad. Entonces, ese sería el primer aspecto. Repasar la previsión científica y predicción tecnológica, tomar las definiciones de ingeniería, leerlas y elegir una a la que les parezca más representativa y leer el artículo El futuro de la ingeniería, que está en la LEP, porque hay una buena descripción de la contribución del ingeniero, hay una buena lectura de la contribución del ingeniero al ámbito profesional que me parece muy interesante que lo lean. Bueno, profe, de 10, muchas gracias. Bueno, estimados, un gusto para mí la clase como siempre. Me alegra que hayan podido leer. Vamos a ir generando la dinámica de la lectura y cada vez las clases van a ser más enriquecedoras. Dijo que leamos el capítulo 1 o el capítulo 3 de Aquiles. Mire, el capítulo 1, léanlo porque es toda la parte de ciencia, técnica y tecnología que la deben repasar.
El capítulo 2 sería lo que sería entre la clase 1 y 2, que también estaría bueno porque son todos estos conceptos que vimos de la visión del desarrollo tecnológico, qué es lo que es un ingeniero en el mundo de hoy, etc. Y el capítulo 3 sí es el capítulo que le corresponde de lleno para la próxima clase. Dale. O sea, serían los 3. Hasta ahora deberían leer los 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estimados. Nos vemos, profe. Nos vemos, que tengan excelente tarde. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Cuídense mucho del contagio de la pandemia. Chao, profe, igualmente. Chao, profe, que tenga buena semana. Igual a ustedes. Chao, profe.